Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo una invitada especial que es Soledad Lorca. Ella es periodista también, no también porque yo no soy periodista, pero ella es periodista de Radio Cooperativa en Chiloé. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Y muchas gracias por esta invitación a los medios de comunicación que acabas de mencionar. Muchas gracias. Así es, porque el día de hoy, bueno, nosotras estamos en otro programa juntas que se llama Mujeres al Poder, así nos conocimos, pero tuvimos la posibilidad de conversar off record, podríamos decir, porque mañana va a salir la entrevista, vamos a tener a la Seremi de Salud, pero en estas conversaciones preliminares habían varias cosas que nos quedaron dando vueltas que queremos compartir hoy día con ustedes, porque Soledad, y la invité el día de hoy, porque ella hizo periodismo durante la pandemia. Cuéntanos un poquito, Sole, qué fue lo que hiciste y cómo ocupaste este tiempo de cuarentena. Sí, bueno, tal como tú lo señalas, nosotros compartimos este espacio en El Conquistador y bueno, a propósito de que estamos todos muy preocupados del tema de las enfermedades respiratorias, yo traigo un poco a colación lo aprendido en el año 2020, justamente cuando estaba todo el mundo, ¿verdad?, revolucionado, nadie sabía de qué se trataba. Yo soy una persona que es muy sensible al tema de las enfermedades respiratorias porque las sufro mucho en esa condición. Y fíjate que en enero del año 2020, yo creo que te diría el primero de enero de ese año, cuando comenzamos a ver, y todo el mundo lo vio, o no sé si lo vieron, pero el primero de enero del año 2020 comenzamos a ver las primeras imágenes en China respecto de qué es lo que estaba sucediendo en los hospitales y qué tipo de enfermedad estaba afectando a ese país que es el más grande del mundo. Y comenzamos a ver una cantidad de notas. Bueno, ustedes saben que también hay una restricción informativa en ese país, pero ya se comenzaba a saber que había una enfermedad que era una especie como de neumonía, ¿verdad? Que estaba generando gran caos en los hospitales en China y también como vimos en televisión, cómo esto comenzó a llegar a Europa, principalmente a Italia, que fue el primer país europeo que se había afectado por lo que recién conocíamos que era la pandemia. Y en esa misma, o sea, en el COVID-19, finales de enero del 2000, justamente 20, en enero del 2020, a finales de ese mes, cuando ya recién comenzamos a ver, nos enteramos que la pandemia había llegado a Italia y que efectivamente los hospitales no daban abasto, no se sabía exactamente qué es lo que se buscaba, no se conocía cómo se iba a enfrentar, vimos muchas personas que fallecían prácticamente a las afueras de los hospitales porque estaban siendo atacados por esta enfermedad. Luego llega Chile, no nos olvidemos que en marzo, a mediados de marzo del 2020, en ese minuto el ministro Mañalich dijo se cierra absolutamente todo, no más clases, la gente se tiene que quedar en sus casas porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. En ese contexto, como periodista y como no saber, y seguramente igual le pasó a muchos colegas esto de no saber lo que estaba sucediendo con esta enfermedad respiratoria, aparece un curso en Estados Unidos vía online de el centro Knight de la Universidad de Texas en Estados Unidos que genera un curso para periodistas que se llamaba Periodismo en la Pandemia. Y justamente ahí nos inscribimos y tuve la posibilidad de acceder a ese curso y como yo te contaba, éramos 5.000 periodistas estudiando a nivel mundial, ¿verdad? Lo que significaba la pandemia, de qué se trataba, con quién nos estábamos enfrentando, qué es o cuáles eran las medidas que en el mundo se estaban tomando para enfrentar esta enfermedad que también en nuestro país ya empezábamos a conocer, ¿verdad? Los primeros casos. Yo en marzo, yo vivo en Chiloé, o sea, soy de Chiloé, vivo en Ancud, y comenzamos también a ver el paso del cierre, por ejemplo, del canal de Chacao, las restricciones en tema de viajes a finales ya del mes de marzo. En el mes de marzo ya muchos chicos habían, por ejemplo, viajado a estudiar fuera, Concepción, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, y fueron los primeros que regresaron. Y en esos primeros viajes fue que también comenzaron a llegar los primeros casos de COVID-19. Fíjate que increíblemente, cuando yo me doy cuenta un poco de la situación que se venía por la pandemia, siempre pensé en Chiloé que los lugares más afectados iban a ser las islas del mar interior, porque uno sabe que hay dificultad de conectividad, menos recursos para llegar, iba a ser más complicado.
pero jamás, por ejemplo, me imaginé, y saqué unos datos también muy interesantes de ese ejercicio, que la pandemia iba a afectar a los centros, a los grandes centros urbanos de la isla grande de Chiloé, como Quellón, Castro y Ancud, y donde el mayor número de fallecidos iba a estar en la comuna de Ancud. Eh, Increíblemente. Bueno, ya llegaré un poco a eso y tiene que ver mucho con este curso que te contaba y que creo que ahora es súper importante volver a relevar un poco algunos aspectos que conocimos. Y fíjate que revisando los apuntes del curso, como yo te decía, bueno, científicos de todo el mundo, personas que habían trabajado en el Centro de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, entregaban más o menos las claves para poder eh, protegerse respecto de la pandemia. Me llamaba mucho la atención que los profesores norteamericanos nos decían, cuídense y traten de estar a salvo. No era gracia contagiarse y sigue siendo no gracia contagiarse de COVID-19 por los efectos que tiene esta enfermedad. No nos olvidemos que el COVID-19 no es una eh, o sea, es una enfermedad respiratoria, pero que ataca a todo el sistema, a todo el organismo y genera, y ya lo estamos viendo, personas que tienen también muchas secuelas. Y en ese contexto, fíjate que lo primero que estudiamos fue la pandemia del año 1918, que es la famosa o denominada gripe española, que ha sido, en definitiva, luego del COVID, la pandemia más grande que ha dejado una gran cantidad de fallecidos a nivel mundial. Luego de eso han venido otros procesos más previos a la pandemia, en este caso previo al COVID-19, que es el famoso SARS, que en algún minuto, no sé si lo pudiste escuchar en Chile, el famoso SARS del Medio Oriente. Tenía un nombre extraño, algo que nosotros no conocimos en este lado del mundo, porque justamente se dio en países del Medio Oriente. Y era una enfermedad que dejó alrededor de 800 personas fallecidas. Se le conoció también, bueno, en Chile creo que se le conoció o se informó como la enfermedad del camello, pero es una enfermedad también respiratoria primo del COVID-19. Nosotros lo que conocimos fue la influenza H1N1, por ejemplo, que también generó un cambio en nuestro país en materia de hospitales, en materia de lavado de manos y una serie de cositas. Apareció el Tamiflu también, no sé si lo recuerdas como medicamento para ese tipo de influenza. Ese es un poco el resumen en general hasta llegar al COVID-19 respecto de cómo se había originado, qué es lo que teníamos que hacer para enfrentar la enfermedad. Y fíjate que en esos apuntes que encontré del año 2020, como uno es buena alumna, lo anotaba absolutamente todo, decía prepárense, y lo dejé anotado porque la próxima enfermedad respiratoria que va a causar problemas va a ser la influenza. Y es un poco lo que ha venido pasando desde el año pasado, desde el 2022, y nosotros lo estamos viviendo también ahora en el 2023. Estoy hablando solo en el caso de nuestro país. Bueno, y en el verano, en el invierno europeo, ya conocíamos también de muchos casos de influenza. O sea, ya se veía el año 2020 que luego del COVID-19 la influenza podía efectivamente transformarse en un problema de salud, no al nivel del COVID-19, pero sí en el sentido que nos ha afectado, por ejemplo, a determinados países, y en el caso de Chile es un poco lo que estamos viviendo ahora, y de ahí la importancia, y lo que hablábamos ayer, Rocío, de las campañas de vacunación, lo importante que es eso. Uno de los aspectos que consideró también este curso eh, estaba relacionado con una famosa cajita, box, que se llama el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, señalaba que uno tenía que comportarse como si fuera en una caja, y era un poco lo que se replicó en Chile, ¿no? El quedarse en la casa, no tomar contactos con otras personas, ocupar la mascarilla, eran aspectos que ya estaban siendo considerados para enfermedades como, por ejemplo, este ejercicio del box, de la caja, norteamericana, por decirlo así, había surgido desde una enfermedad contagiosa hemorrágica en África. Y justamente esos ejemplos hoy día, África, América del Sur, nos han servido justamente, nos sirvieron en ese minuto para poder enfrentar la pandemia, que fue la primera medida, que era encerrarnos, ¿no? Y quedarnos sin contacto con nuestras personas. Y hay un aspecto que también recuerdo que me llamó mucho la atención, fue el rastreo. ¿Tú te acuerdas que, bueno, se generó toda una, en los primeros meses había un rastreo respecto de quién había sido, dónde te habías contagiado, ¿verdad? Y Trazabilidad. comenzar la trazabilidad, justamente. ¿Y sabes de dónde nace la trazabilidad en nuestro país? ¿Cómo fue?
y cómo se ocupó, fíjate que en el hemisferio norte enfermedades como la tuberculosis están desaparecidas, absolutamente erradicadas. Sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, o en Sudamérica, existen enfermedades a las cuales se les tiene que hacer una trazabilidad. Y se tomó como ejemplo el tema de la tuberculosis. Y Chile tiene experiencia en trazabilidad con enfermedades como en este caso la tuberculosis, y se replicó, fíjate, el mismo esquema. O sea, tenemos elementos de otras enfermedades a nivel mundial que sirvieron, que no sirvieron, particularmente en Chile, y que luego se aplicó en otros lugares del mundo, pero para poder enfrentar justamente lo que tiene que ver con el COVID-19. Así que me pareció que aparecieron muchas cositas tremendamente interesantes que hoy día están ya implementadas en nuestro país y que nos sirvió para enfrentar la pandemia y, ¿por qué no?, para enfrentar ahora lo que estamos pasando con los virus respiratorios. Sí, bueno, es súper interesante entender un poco esto de que existe dentro de la historia de la humanidad y por lo menos de nuestras autoridades, existen antecedentes para poder tratar distintas enfermedades. ¿Y por qué traemos este tema a colación el día de hoy? Justamente porque nos estamos enfrentando a una campaña de invierno que también he tenido la posibilidad de conversar con otras personas referente a la salud y Ujú. ellos me habían dicho que aquí en Chile el hecho de que hayamos sido tan exitosos para poder hacer una buena gestión respecto al COVID era lo que ya se sabía de reconversión de camas en las campañas de invierno anteriores. Por lo tanto, ya había esta noción de cambiar camas, de transformar y de ajustarnos a periodos de alta circulación de virus. Hay un tema que para mí ha sido muy interesante, que no lo he escuchado ahora, que es aplanar la curva. ¿Se acuerdan todos que la curva se habla de un pic de que llega la enfermedad y después Sí, empieza a bajar? Y durante el COVID se hablaba de que no es que nosotros no nos vayamos a enfermar, sino que hayan camas disponibles, haya infraestructura para que los puedan, médicos para que los puedan atender y nadie muera de eso. ¿Por qué traemos el tema a colación hoy día? Porque recién sabemos, hubo un caso, dos casos sabemos que de bebés que fallecieron porque no habían camas disponibles. Estaba leyendo una entrevista también con el exministro París, donde decía, esto se sabía que iba a pasar y ya había pasado en el hemisferio norte, que la influenza había sido sumamente fuerte. Y aquí quiero detenerme en dos puntos. Uno son los grupos de riesgo y la otra ujú, es lo que estábamos conversando, qué es lo que pasó en otras partes y cómo se han llevado distintas enfermedades a qué cosas se han tomado, qué consideraciones, qué políticas públicas se han tomado para poder responder frente a un virus que es altamente contagioso como es este. En el caso sí, del virus, porque aquí ujú, tenemos varios virus que están circulantes y por sí, la conversación que teníamos con la Seremi, ella nos comentaba que actualmente la mayor cantidad de virus es del virus incisional, el cual una, no tiene vacuna. vacuna. Hay algunas campañas de vacunación, o sea, está en pruebas, se estaba haciendo en adultos mayores que también son de riesgo en este tipo de virus, pero todavía no hay una vacuna para este virus. Sin embargo, aquí el problema, al parecer, estaría con la influenza. Y la influenza viene por debajo, todavía no llegamos al pic. Entonces, aquí va a haber un traslape importante si es que no cortamos la cadena de contagios y aumentamos la cantidad de vacunados. Vamos a tener muertes por no tener camas disponibles para poderlos atender. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque no he escuchado de parte de las autoridades, Sole, y aquí quiero ir a la conversación contigo, Ujú. de que disminuyamos el contagio per se, sino que solamente en este caso están hablando que, por ejemplo, el sincicial ataca a los más pequeñitos, entonces no vamos a cortar las clases porque los más grandes no son los que están atacados. Pero me llama la atención este cambio respecto al COVID, porque en el COVID decíamos los adultos mayores son los que están más complicados, pero resulta que en el COVID igual sacaban a los niños del colegio, igual teníamos pedidas distintas, siendo que los adultos mayores no son los que están en el colegio. Entonces, me llama la atención este cambio de lógica de parte de las autoridades que están actualmente en el gobierno. Bueno, tú tienes mucha razón en lo que dices, a mí también me preocupa mucho y lo digo doblemente, primero porque cuando era estudiante de este curso en mayo del 2020
que duró 3 meses, si no me equivoco. Sí, justamente duró 3 meses este curso. Muchos colegas periodistas de otros lugares del mundo veían cómo Chile estaba haciendo las cosas muy bien y éramos motivo de ejemplo fuera de Chile. Había muchas consultas respecto de cómo se habían implementado el tema de lo que comentábamos de la trazabilidad, el tema de la reconversión de camas, ¿verdad? Cómo se creó todo. Y lamentablemente ahora no estamos viendo esa misma lógica. De hecho, yo te quiero contar que en la gestión del COVID Chile ha sido un país absolutamente exitoso y si no me equivoco se le reconoció no hace mucho tiempo la gestión del COVID. Lo segundo es que las campañas de vacunación de Chile son un modelo a nivel internacional. Hemos sido también un país, hemos tenido y tenemos una historia respecto de campañas de vacunación. A mí igual me llamó un poco la atención eh, en la información que llega a la Seremi de Salud respecto a que tenemos muy bajas tasas. El modelo chileno es absolutamente exitoso porque ha habido mucha gente en el sistema de salud durante años que ha podido cumplir con todos los requerimientos, ¿verdad?, para generar una buena campaña de vacunación. Hoy día nos enfrentamos a una situación súper complicada. Primero que tenemos una tasa de vacunación bajísima, bajísima, lo que atenta obviamente contra todo esto que está pasando. Lo segundo es que no tenemos una comunicación de riesgo, ¿ya? Que significa salir, generar campañas televisivas, radiales, pedirle a la gente que ocupe la mascarilla, que vaya al médico, bueno, todas estas recomendaciones que de alguna u otra manera estamos dando en algunos medios de comunicación. Lo tercero, no tener ya creada, ya instalada la red pública y privada integral. Y a eso es lo que tú te referías con el tema de que no faltaba ninguna cama, y tiene que ver justamente con este modelo que ya existe, ya lo probamos en Chile, donde la red de salud de nuestro país de hecho funciona como una sola cuando tú tienes, no en esta situación particular, genera, por ejemplo, estás enfermo en Osorno y te trasladan a Valdivia o te trasladan a Temuco o donde hay una posibilidad. Hoy día lo que se genera lo que se generó en el COVID, que se puede absolutamente ya replicar, es crear un solo sistema, por decirlo así, de salud en la ampliación de camas. Eso se llama la red pública integral, que es un concepto que seguramente muchos de los auditores lo han escuchado de parte de las autoridades. Abrir esta red, como nos pasó en el COVID, y justamente generar las camas eh, que hoy día se están necesitando en el caso de los niños, que son las camas pediátricas. Hay una cosa importante, es difícil reconvertir una cama de adulto UCI en una cama pediátrica en esa, porque a la inversa es muy complicado. Tienes tú también que contar con profesionales, cuando hay una cosa también importante, cuando hablamos de cama, no es que estemos hablando de la cama que vemos en el hospital. O sea, hablamos de esa cama, pero esa cama tiene que venir acompañada de ventiladores, de profesionales, de enfermeras, de TENS y de médicos especializados en el tratamiento de virus de carácter respiratorio, que seguramente en nuestro país ya deben haber muchos productos justamente de lo que pasó con el COVID-19. No tengo esa estadística, pero me imagino que ya algo hemos aprendido y hemos aprendido muchísimo. Entonces, claro, lo que llama la atención es porque lo que ya conocemos y que hicimos tan bien como país no se puede replicar justamente ahora donde más lo necesitamos. Dos cosas. El tema del virus sincicial eh, ataca efectivamente a menores de 2 años, pero hoy día estamos viendo a preescolares de por lo menos hasta los 5 o 6 años. Yo conozco acá casos en Ancud de niños que fueron vacunados contra la influenza, que generaron neumonía y que han sido trasladados al hospital de Castro por esa condición. O sea, estamos hablando de que justamente los más pequeños y están conviviendo, Rocío, el sincicial con la influenza, ¿ya? En los más pequeños. Y esa es la situación que ni siquiera es que venga ahora la ola de la influenza, es que ya está conviviendo un bebé, un niño con un sincicial y con una influenza, y esa es justamente lo que provoca ya estos cuadros que ya el sincicial de por sí es extremadamente grave. Así es, Sole. Bueno, de lo que sabemos, los números que nos comentaba la Seremi, un 42% de los niños están con virus sincicial, de los que llegan enfermos a ser hospitalizados, un 21% con influenza, y además tiene dos más que están a la cola, la adenovirus con un 16% y uno que era como metadenovirus con un 15%. O sea, efectivamente aquí están conviviendo cuatro virus. Y recordemos, no sé si ustedes se acuerdan, queridos auditores, que la vacunación no significa que tú no te enfermes, sino es el riesgo de mortalidad por esa enfermedad. Y en la Sí, influenza se hablaba de un 50% de probabilidad de caer en una enfermedad un poquito más grave, solamente un 50%. Eso quiere decir que
hay que vacunarse, que nuestros adultos mayores tienen que vacunarse, van apenas con un 60% de vacunación completa. A la fecha deberíamos llevar un 80%. Se espera que el pic llegue en 2 semanas. Recuerden que las vacunas se demoran 2 semanas en hacer efecto, por lo tanto es sumamente importante que ellos se asistan a vacunarse. Pero aquí también me molesta de parte de la autoridad que durante el proceso de COVID efectivamente iban a las casas a vacunar, hacían programas, pedían, ¿no se acuerdan ustedes que decían, Sí, cuelgue un pañuelito blanco fuera de su casa si es que hay un adulto mayor que no se ha vacunado y nosotros los vamos a ir a vacunar? O sea, había un esfuerzo mayor y aquí habían señales anteriormente para mostrar que venía fuerte la circulación viral, ya sea porque existía a nivel de preescolares o de escolares ya un sistema inmune deprimido porque no había este refuerzo de rebaño, podríamos decir, sí. de capacidad de respuesta frente a estos virus. Y además no estamos logrando vacunar en tiempo adecuado. Entonces, aquí se viene una situación muy compleja y te cuento, Sole, que la tercera tiene un titular que dice Enrique París y la crisis por virus respiratorio. Las autoridades hablan de tensión en la red, pero esto es un colapso. Yo lo único que les voy a dejar, sí, es que por lo menos ayer estuve conversando con el director subrogante del Hospital Base de Osorno y él nos comentaba que acá sí estamos bien preparados. Lo que para mí que vivo en Osorno es una tranquilidad respecto a mis hijos, porque me comentaba que de 3 camas UCI que tenían, ahora tienen 5 camas UCI pediátricas, pasaron de 5 a 15 en la UTI, 12 a 18 en las camas intermedias. Y esto ha servido para que desde Ancud, desde Chiloé, hayan traído pacientes a Osorno y los podamos atender y apoyar a la provincia. Y entiendo que no estaba pasando, por ejemplo, en el hospital base en Puerto Montt, porque allá sí tenían problemas y tenían camas, 30 camas, pero recién para septiembre. Entonces, aquí creo que ha habido como un tema de gestión específica de cada uno de los hospitales, más que algo a la red centralizada, y eso yo he hecho un poquito de menos sola, debo decirlo. Sí, bueno, lo que pasa es que todas estas instrucciones que estamos hablando, que seguramente la gente ha escuchado, este concepto de red pública integral que yo lo mencioné, lo que tú indicas del detalle que tienes hoy día del hospital de Osorno, lo que yo sé que se maneja en el hospital de Castro y en el hospital de Ancud, acá en Chiloé y en Achao y Quillón, tenemos solamente 4 hospitales, el referente para nosotros es el hospital de Castro, tiene que ver con que alguien desde más arriba, ya, desde el ministerio, genere un cargo que se llama gestor de camas hospitalarias. Este gestor, en ese minuto, durante la pandemia, para que a ver si la gente recuerda algún nombre, estuvo a cargo de Luis Castillo, que fue ex subsecretario de redes asistenciales, pero en su minuto. Pero también él tenía en ese minuto, cuando nos enfrentamos al tema de la pandemia, estaba Fernando Doñac, que era el subsecretario de redes asistenciales. Pero Fernando Doñac delegó en Luis Castillo, que es un afamado también epidemiólogo chileno, este concepto, este trabajo de gestor. ¿Qué significa? Y eso es lo que hoy día está faltando. Un gestor de camas clínicas, es decir, un profesional con amplio conocimiento de la existencia de camas en nuestro país y en qué condiciones, que diga, y así fue, ¿ah? Y yo recuerdo que se hicieron chistes respecto de esto, pero este doctor Castillo iba a una clínica, veía la situación de la clínica y decía, necesito que aquí pongan 10 camas urgentes UCI. Verán cómo lo hacen, pero necesito en esta clínica 10 camas. Iba a un hospital y decía, necesito 5 camas de esta naturaleza. O sea, era una persona que conoció el sistema. Y eso es hoy día lo que nos está faltando. Exigirle evidentemente a la red, con lo que significa esto, exigirle también a los profesionales de la salud, que son los que están enfrentando también, están fatigados, evidentemente, venimos saliendo entre comillas de una pandemia que tensionó mucho la red de salud, pero hoy día necesitamos, creo yo, hacer un esfuerzo más grande porque estamos hablando de niños, estamos hablando de menores que no tienen otra posibilidad que terminar en un hospital con ventilación mecánica, con lo que eso ya significa, y porque son menores de edad y tenemos que cuidar nuestra infancia. Creo que eso es algo absolutamente fundamental, cuidar la vida y particularmente cuidar el tema de la infancia. Yo quisiera también aprovechar de comentar contigo, Rocío, que hoy día la denominada campaña de invierno, de la cual hemos tenido muy poca difusión en medios de comunicación,
y a eso me refiero yo con la comunicación de riesgo, está orientada a grupos objetivos. Adultos mayores de 65 años que ya tienen que recibir la vacuna contra la influenza, embarazadas en cualquier etapa de la gestación, si es que me están escuchando, es importante que una mamá que está esperando pueda vacunarse porque luego cuando nazca ese bebé ya va a llegar a este mundo, ¿verdad?, con las defensas preparadas para la influenza. El otro grupo objetivo es personas crónicas de 12 años en adelante, previo certificado médico, que ya tienen que vacunarse. Y la cuarta opción, que es donde tenemos el mayor problema, niños hasta quinto año básico. Esos son el grupo prioritario hoy día para vacunar contra la influenza. Así es, querida Soledad, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y a todos los demás queridos auditores, los esperamos el día lunes en otro Política Podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, que estés muy bien.